Esta ha sido la tercera vez que intento subir esto, pero ¿de nuevo? No sé qué sigue funcionando en el continente. Supongo que muchos ya han visto lo que ocurrió anoche, pero pensé que debería escribir mi propio artículo. No sé si será útil, pero al menos será una buena forma de afrontar el terror que he experimentado durante las últimas horas. He trabajado durante al menos un par de años como miembro de la tripulación de una famosa marca de ferries, conocida por sus conexiones económicas entre todas las capitales escandinavas y bálticas. Nuestras tareas, la mayor parte del tiempo, consisten en cosas escritas en listas de verificación específicas o trabajo administrativo a través de la recepción del ferry. En pocas palabras, ayudamos con los túneles de embarque y salida de pasajeros, y somos a quienes sueles llamar ante cualquier tipo de molestia. Definitivamente, es mejor que un centro de llamadas. Pero te paga bastante si eres como yo y estás tratando de pagar las facturas en el norte de Europa. A veces incluso se refieren a él como un crucero de basura blanca, pero al menos no puedo decir lo mismo de sus salarios. Combinar lecciones en línea y en general, un lugar gratuito donde dormir puede ser una carrera subestimada, aunque estresante para considerar. He pasado por todas las rutas que ofrece la empresa y me sé de memoria todas las rutas y los horarios que ofrece la empresa. Incluso puedo darte una lista de todos los lugares baratos para tomar un refrigerio en cada puerto. Era la cuarta vez que recorría la ruta de hoy de Estocolmo a Tallinn. Un viaje habitual de 17 horas entre el final de la tarde y las primeras horas de la mañana. Específicamente, la versión más aburrida del mismo, siendo uno de los efectos secundarios de los largos inviernos escandinavos. Podrías dormir durante todo el viaje sin encontrar un rayo de sol y no verías casi nada afuera. Incluso si aún estuvieras en los golfos de cualquiera de las ciudades. Si fuera una situación normal, recomendaría hacer ese viaje en invierno, pero creo que ahora ya no importa. El viaje comenzó sin incidentes, saliendo de Suecia y atravesando los fiordos antes de entrar en el mar Báltico, propiamente dicho. Podría decir que fue un viaje aún más tranquilo de lo habitual, ya que había muy poca gente a bordo. Noviembre no es una temporada turística sobre todo, y había pasado la mayor parte del tiempo a bordo, trabajando en algunos proyectos en mi ordenador, gestionando hacerse un rincón con una mesa y un cargador de enchufe en la zona del restaurante. Realmente no es un lugar tranquilo, pero ese tipo de barco no tenía un área de estudio, así que tuve que adaptarme de todos modos. Trabajar en el ordenador era la principal forma de mantenerme despierto. Trabajar en el ordenador era la principal forma de mantenerme despierto. La ruta nos hizo parar en Mariehamn, el principal asentamiento de las Islas Aland, a la 1 de la madrugada. Y ese tiempo al menos pasó muy rápido. Incluso cuando estás aburrido, permanecer en el mismo lugar te permite ver todos los diferentes tipos de personas y estereotipos que puedes imaginar. Rusos borrachos, parejas divorciadas, hombres levantando a las mujeres con el inconfundible matiz de alcohol, o niños corriendo en un subidón de azúcar. Independientemente de la situación, todo esto suele terminar después de las Alands. Cuando terminan las actuaciones y espectáculos a bordo, y todos vuelven a sus camarotes a dormir. Las primeras luces del pequeño puerto comenzaron a aparecer desde la oscuridad de la noche, y como era habitual en aquellos días de invierno,
La fría y húmeda brisa del mar golpeaba mi rostro como lo haría una ducha fría. Se suponía que todo sería sencillo, especialmente en esta época del año, porque generalmente el personal del puerto encendía las luces de la estación cuando llegábamos. Dejaba subir a bordo a las 20 personas habituales después de registrarse y nos dejaba encendiendo, todo apagado una vez más. Rara vez alguien bajaría en esta isla si no fuera una porción muy específica de turistas. Todo el lugar desde nuestra llegada se sintió mal. Cuando llegas a las islas Alan, normalmente ves la ciudad de Mariehamn con al menos algunos signos de vida, como un coche o una persona que se dirige a algún lugar, distinguibles por las luces de las calles. El pueblo parecía silencioso. No había ningún movimiento que pudiera ver desde los balcones del barco, pero sobre todo, las luces de la estación portuaria estaban apagadas, donde solo se podía ver la tenue luz de las máquinas expendedoras a través de las fachadas de cristal del edificio. Independientemente del miedo que tenía de irme, pensar que el hecho de que el barco se detuviera allí significaba que el capitán estaba solucionando la situación. Hace solo unas horas recibí la confirmación de una historia completamente diferente. Paramos en el puerto exactamente a las 00:50, como indicaba mi reloj. Sin embargo, los preparativos se detuvieron al cabo de unos minutos debido a la ausencia del equipo de tierra que debía asegurar la entrada del barco con el túnel de acceso. Pude ver al capitán de nuestro grupo hablar con los oficiales en el barco con una expresión cada vez más preocupada, hasta que finalmente habló. Nos dicen que vayamos a comprobarlo en caso de emergencia y que informemos al capitán. Nos quedamos 10 minutos y luego nos iremos, y el asunto se pasará a la policía finlandesa. Nos tomó un poco, pero para decirlo en pocas palabras, seguimos el procedimiento de usar cuerdas de emergencia para unir temporalmente el final del túnel a la entrada del barco, y luego usamos los comandos en la computadora del túnel para forzar la apertura de la puerta, tras lo cual nuestro grupo de 5 tripulantes de ese turno nocturno inició la exploración con linternas de emergencia. Los 5 minutos más largos de mi vida comenzaron sin que yo lo supiera. Entramos a la sala principal a través del túnel para encontrarla completamente vacía, apenas iluminada por la combinación de luces del ferry, las máquinas expendedoras y las farolas del pueblo. Era como si hubiera estado congelado en el tiempo y caracterizado por un silencio inquietante, parcialmente lleno por el zumbido de las máquinas. Los asientos estaban vacíos, y aparte de una serie de trozos de basura, como periódicos o papeles del restaurante del puerto, se había visto como si nadie hubiera estado allí durante al menos mediodía. No hace falta decir que teníamos miedo, y mirar las caras asustadas de los demás tampoco ayudó. Pero ese pronto sería nuestro primer pensamiento mientras echábamos un vistazo al exterior. Todas las calles estaban tranquilas y silenciosas como pudimos ver desde la entrada, incluso teniendo un susto cuando las puertas automáticas se abrieron para dejar entrar la brisa nocturna del gélido otoño finlandés. A las 13 horas llegó el momento de regresar al barco, y fue entonces cuando ocurrió. Uno de los miembros de la tripulación señaló la ventana, mientras su boca se abría y comenzaba a adoptar una expresión de terror. «¡Tita! ¡Tita!», dijo en el único sueco que pude entender, como si quisiera gritar, pero no pudiera. Todos echamos un vistazo afuera y los vimos. El escenario de la ciudad vacía era el mismo hasta donde pudimos ver gracias a las luces. Pero mirando un poco más allá, hacia donde se encontraba el centro de la ciudad, pudimos ver que las luces estaban apagadas y pudimos ver lo que parecía un gato.
ojos, pero del tamaño de un humano, y tal vez de gran tamaño en comparación con los de un humano normal, mirándonos, mientras una silueta negra oscura que los rodeaba los hacía parecer humanos, y, sin embargo, estaba allí, estaba parado allí. Uno, que luego se convirtió en 2 y 3, y así sucesivamente a medida que aparecían más sombras detrás de cada nueva, hasta que fueron miles. Todos sentimos que se trataban de entidades malignas, y nuestras intuiciones nos dijeron que algo muy malo había sucedido en la isla. Fue un punto muerto de 1 kilómetro hasta que uno de nuestra tripulación comenzó a retroceder lentamente hacia el barco, y sin siquiera tener tiempo de seguir su ejemplo, se desató el infierno. De repente corrieron todos juntos, como una manada de bestias, haciendo explotar todas las luces de la calle frente a ellos, y hacer que el negro oscuro de la noche avanzara a una velocidad increíble. Por cada cuarto del puerto que hicimos, avanzaron 3 cuadras. Apenas llegamos al bloque de seguridad cuando la horda entró al salón principal, y mientras corríamos hacia un lugar seguro y el tiempo parecía ralentizarse, con el capitán de nuestro equipo gritando cosas en su transmisor, me volví para ver un horror absoluto. Sus brillantes ojos rojos parecían en cada rincón oscuro del salón, y cada cuerpo era reconocible solo a través de diferentes tonos de negro. Algunos estaban deformados, mientras que otros parecían más normales, y mientras algunos parecían niños, otros eran indescriptibles, aparte de la gama antinatural de expresiones. Miran, pueden parecer que lloran. Te miran con curiosidad, te miran con desprecio, pero observan y caminan hacia ti, cada vez más fuerte. Sus pasos eran casi abrumadores y dejaban esa sensación de que aunque estuvieran en silencio, gritaban en miles de idiomas desconocidos, pero realmente era imposible reconocer si los que gritaban eran tus propios sentidos. Todos saltamos a nuestro barco, mientras los demás miembros cortaban y quemaban con encendedores y cualquier cosa que pudieran conseguir en las cuerdas, dejando que el barco continuara su viaje hacia el mar. Solo logramos ver esas figuras por última vez cuando descubrimos con horror que se detuvieron al comienzo del túnel. Pero miles más pudieron observarnos desde el muelle, ahora oscuro, debajo del túnel elevado. Lloramos todos juntos durante media hora antes de encontrarnos finalmente con el capitán, quien nos explicó los pocos datos que pudo recabar. Las últimas entradas en el registro fueron aquella última tarde, a las 5 de la tarde, cuando se puso el sol, y cualquier intento de contacto, el puerto no dio respuesta, aunque la peor noticia fue que nadie contestaba en ninguna longitud de onda de radio de ningún puerto. Estocolmo, Tallin, Abo, Helsinki, Riga. Todo estaba en completo silencio. Incluso los otros barcos no respondieron a nuestros mensajes, desde digitales hasta en código Morse. Incluso había revisado nuestro equipo, pero simplemente funcionaba. El problema no estaba de nuestro lado. Luego el capitán nos despidió y preparó las listas de verificación para la llegada de la mañana siguiente. Salí sabiendo en mi corazón que esto se habría convertido en una bola de nieve hasta convertirse en un ataque de pánico catastrófico si los pasajeros no hubieran sido instruidos adecuadamente tan pronto como se despertaron. Claro, algunos estaban despiertos cuando llegamos a la isla, pero no parecía haber signos de conmoción, e incluso los pocos despiertos, los únicos que me daban cordura mental en este momento, estaban más preocupados por el precio de un whisky en el mostrador del bar. Fue una noche difícil de soportar. Cruzar el mar Báltico significaba que teníamos que pasar por una zona sin conexión
a Internet durante al menos 5 horas. Y he soñado con esos ojos toda la noche. Y de hecho, escribo esto ahora que nos acercamos al puerto de Tallin. Por mi parte, la gente no sospecha mucho todavía, aunque algunos parecían preocupados al no recibir respuesta a sus llamadas de familiares ni de nadie. Una de las pocas ventajas del servicio de punto de información es que puedes controlar la situación del barco en su conjunto. Tengo miedo, sin embargo. Las redes sociales, incluyendo aparentemente también Reddit, sitios web, televisión, lo que sea. Todos fuera de este lugar parecieron dejar de publicar algo de la noche a la mañana. Ha sido la primera vez en toda mi vida que me ha parecido presenciar la muerte de Internet. Aunque lo peor de todo es que también descubrí que el capitán del ferry no recibió ninguna respuesta de Tallin. Solo señales perturbadas, como las describió. Las lejanas costas de Estonia están envueltas en niebla a medida que nos acercamos a media mañana, y también tengo miedo de esas cosas que nos esperan en ese punto. Simplemente no quiero morir ni unirme a ellos. Nos acercamos al puerto en 15 minutos. Espero lo mejor y espero que alguien aquí en Reddit responda. Si pasa algo a continuación, actualizaré la situación. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita para que se te notifique cada que subamos material nuevo y comentar qué te parece nuestro contenido. Eso ayudará a que crezca nuestro canal.